Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a la iglesia en este día. Dios te bendiga. ¿Qué te parece si te pones de pie, le das un fuerte aplauso al Señor? Un aplauso como el que Dios se merece. Vamos a aplaudirle fuerte. Gloria a Dios. Bien, damos gracias a Dios porque Dios es fiel, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a ir a la palabra de Dios allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Y hoy quiero hablarte de la importancia de creer en Dios. Libro de Éxodo, allí en el capítulo 14, vamos a compartir algunos principios que espero marquen tu vida. Sabes que el hombre y la mujer necesitan la palabra de Dios para direccionar su vida. Vos podés venir a la iglesia y recibir palabra profética, Dios te puede hablar en profecía, Dios puede hacer un milagro, Dios te puede sanar. Pero inclusive podés recibir bendición, prosperidad, te puede ir bien. Pero si no hay palabra de Dios en tu vida, si no hay palabra de Dios en tu corazón, entonces no creces y nunca vas a poder caminar con Dios. El hombre, la nación necesita caminar con Dios. Y para poder caminar con Dios necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras. En una oportunidad el Señor Jesús está parado y está hablando a los fariseos y le dice: vosotros escudriñad las Escrituras, le dice. En otras palabras les está diciendo: ustedes leen y estudian las Escrituras, porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y es cierto, en las Escrituras está la vida eterna. Pero Jesús se paró y dijo: yo soy las Escrituras. Amén. Él dijo: las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es decir, es imposible encontrarse con Jesús si no te encontrás con las Escrituras. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es el camino para poder ir a Jesús. No alcanza con decir creo que hay un Dios, necesito chocarme, toparme con las Escrituras. Y hay personas que nunca se tomaron el tiempo de leer la Biblia o de escuchar palabra de Dios. Pero vos y yo vamos a escuchar palabra de Dios, ¿amén? Vamos a oír palabra de Dios. Porque el conocimiento, la sabiduría, la llenura del Espíritu Santo, todo viene cuando nosotros recibimos palabra de Dios en nuestra vida. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, en este día, en este momento, que Dios te bendiga ricamente. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14. Gloria a Dios, versículo 8. 14:8 comienza a hablar la palabra de Dios y dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El título de este mensaje es: Dios nunca te desampara. Hay personas que están equivocadas, que creen que el problema es más grande que Dios, que pierden la fe, pierden la esperanza, pierden la paz porque surgió un problema. Y hay problemas que podemos solucionar enseguida. Dios nos da la sabiduría, el conocimiento, Dios nos da la fuerza, el poder, la autoridad, y los resolvemos enseguida. Pero hay problemas que están allí que debemos aprender a confiar. La Biblia habla allí en el libro de Éxodo sobre las leyes de los esclavos. Y el Señor le decía al pueblo:
luego que lo saca de la tierra de Egipto, le dice, si tuvieres un esclavo hebreo, dice, luego de que sirva 6 años, el 7º año le vas a dar la libertad. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo al pueblo, tienen que pagar la deuda, sí, porque antes cuando alguien no podía pagar una deuda, se tenía que entregar como siervo, como esclavo, hasta poder pagar la deuda. Hoy a lo mejor no ocurre así, pero hay muchos que siguen siendo esclavos de la deuda económica, de una esclavitud espiritual, de una esclavitud emocional, de una esclavitud de diferentes maneras. Hay personas que están privadas de la libertad, no importa el motivo, y están allí como esclavos, ¿no? Durante un tiempo. Pero sabes que Dios nunca te abandona, estés como estés. No importa si estás enfermo o estás sano, no importa si estás bien o estás mal, Dios nunca abandona a su pueblo. Y dice la palabra de Dios, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y acá vemos una escena, vemos un pueblo que era esclavo, pero el Señor lo saca con mano poderosa. Lo primero que hace Dios, le muestra señales y milagros, las famosas plagas. Y empieza Dios a mostrar su mano. Y así nos pasó a nosotros cuando estábamos en el mundo. Y Dios empezó a través de milagros, a través de señales. Por eso el Señor nos dice que debemos orar por los enfermos y ellos van a ser sanos. Que debemos orar por aquellos que están de repente endemoniados, oprimidos por espíritus inmundos, en cárceles espirituales como cárcel de depresión, de enojo, de tristeza, de amargura, y dice la palabra de Dios que ellos van a ser libres. Y esas son las señales que debe seguir una iglesia, que debe seguir al pueblo de Dios, que debe seguir un siervo de Dios. Ahora, son señales solamente. La palabra de Dios dice que sacó a Israel de la esclavitud con mano poderosa. Dios te va a sacar con mano poderosa. Amén. Alabado sea Dios. El Señor te va a sacar con mano poderosa. Él se va a manifestar en tu vida y en mi vida con mano poderosa. La gente va a ver la mano de Dios en tu vida y en mi vida. Pero eso no es lo importante. La gente se queda con el milagro, se queda con la prosperidad. A la gente le encanta que le profeticen: te vas a extender, vas a crecer, te vas a comprar el auto, vas a comprar la casa, Dios te va a dar una economía. Eso le gusta a la gente, las señales, los milagros, los prodigios. Y créame, hermano, no está mal recibir la bendición de Dios. Dice que Él da una medida, amén, que es, digamos, generosa, para no entrar en detalles. Pero tenés que entender que Dios te está dando señales y milagros, pero son solo señales y milagros. Y dice que Él endureció el corazón de Faraón. Éxodo 14:8, endureció Dios el corazón de Faraón. ¿Cuántas veces el corazón del ser humano está endurecido? ¿Cuántas veces vemos que la persona tiene maldad en su corazón? No se atreve a humillarse delante de Dios. Tenía una persona conocida que decía: este es mi Dios, y se tocaba así el bolsillo. A veces el corazón está endurecido. ¿Sabe que cuando uno empieza a darle la espalda a Dios, con el tiempo el Señor permite que ese corazón se endurezca? A veces Dios permite que el corazón esté endurecido para luego traer juicio sobre esa vida.
personas que no quieren arrepentirse, personas que saben que están viviendo una vida que no agrada a Dios. Estoy hablando de cristianos, no de gente que no conoce al Señor. Faraón conocía al Dios de los hebreos. Faraón veía las señales, los prodigios. Faraón decía, nuestros dioses, decía Faraón, son más poderosos que el Dios de Israel. Y el Dios de Israel empezó a vencer a cada uno de los ídolos, de los dioses paganos. Cuando convirtió el agua en sangre, cuando empezó a enviar las diferentes plagas. Ahora, Faraón sabía muy bien, a tal punto que él deja ir al pueblo porque temía en gran manera al Dios de Israel, pero su corazón estaba endurecido. Yo quiero decirte en este día, tal vez conoces los milagros, tal vez te criaste en la iglesia, tal vez has visto milagros, prodigios, tal vez has visto que Dios se ha manifestado, pero eso no significa que vayas a caminar con Dios. Faraón conocía cada uno de los milagros de Dios, pero aún así su corazón estaba endurecido. Muchas veces recibimos milagros, recibimos sanidad, recibimos liberación, Dios nos levanta, Dios nos restaura, Dios nos sana, Dios nos saca adelante y aún así el corazón está endurecido. Dios nos dice que debemos buscar de Él y la gente no busca de Dios. Las iglesias muchas veces están apagadas, la gente no ora, la iglesia no ora, tiene el corazón endurecido como Faraón. Éxodo 14:10 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Amén? Temieron en gran manera. Segundo principio que vamos a compartir. A veces Dios nos tiene que poner entre la espada y la pared para que clamemos. A veces vemos que viene la aflicción, el problema, la necesidad, y recién ahí, cuando ya no damos más, decimos la frase que dicen los médicos: queda todo en manos de Dios. Tratamos de cortar camino, tratamos de buscar otras soluciones, cuando tendríamos que ir a Dios, tendríamos que arrodillarnos y buscar de Dios. La Biblia dice aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con todo tipo de súplica en el Espíritu. Entonces entendemos que como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, debemos orar en todo tiempo. Sin embargo, el pueblo se acordó de Dios cuando vio a Faraón, cuando vio a los egipcios que venían a matarlos. Dice que temieron en gran manera. A veces nos olvidamos qué tan grande es nuestro Dios y tememos en gran manera. Hay gente que no le teme a Dios, pero le teme a la pobreza. Gente que le teme a la enfermedad. Gente que dice ser cristiana y le teme a la muerte. Y está ahí: ¡ay no! Tengo miedo que la muerte me venga a buscar. Ellos temieron en gran manera, dice la Biblia. Pero aquí estuvo la mano de Dios. Y yo quiero decirte en este día que la buena mano de Dios va a venir sobre tu vida. Y que no importa cuántos problemas tengas, no importa qué tan afligida esté tu vida, si te encomendás al Señor y caminás sobre su palabra, entonces vas a ser bendecido, vas a ser bendecida. Entonces podés recibir la palabra de Dios que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7 en adelante: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Cuando entendemos que el Señor camina con nosotros, ese temor se apaga, esa duda, esa incredulidad
se va de nuestras vidas. El cristiano no puede andar por vista, tiene que andar por fe. Y dice que ellos temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Luego vemos al Señor hacer tremendas maravillas. En el versículo 13 dice, fíjate en el 12, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Le habla el pueblo a Moisés, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Vemos al pueblo de Israel nuevamente, libro de Éxodo capítulo 14, allí en el versículo 13, luego que el Señor hace maravillas, milagros, prodigios, hizo descender fuego del cielo, mandó tinieblas durante 3 días, bueno, hizo maravillas, tremendas cosas hizo Dios, pero aún así, ellos seguían pensando como esclavos. Y en ese momento le hablaron y le dijeron, ¿no te dijimos nosotros que era mejor ser esclavo que terminar muerto? A veces nosotros nos conformamos con las migajas. A veces digo, bueno, mi matrimonio está mal, pero por lo menos estoy casada o casado. Bueno, no estoy como quisiera en la iglesia, pero por lo menos me congrego. Así estaba el pueblo, decía, ¿no dijimos nosotros mejor ser esclavos que estar muertos? Pero Dios nos llamó a ser libres. Sin embargo, ellos querían ser esclavos antes que estar muertos. Preferían ser esclavos a tener que pasar el proceso. A veces nos pasa así. A veces la iglesia de Jesucristo quiere ir a la esclavitud para no pasar el proceso. Prefiere estar bajo el yugo de esclavitud en vez de estar en el desierto. Pero yo te digo en este día, aprende a pasar el desierto que Dios te envíe. Aprende a caminar en el desierto, aprende a depender de Dios. No dependas ni del gobierno, ni de tu trabajo, ni de tu familia, ni de tu esposa, ni de tus hijos. He conocido madres que decían, yo vivo por mis hijos, pero los hijos se criaron y se fueron, y esa mujer entró en depresión porque no tenía motivos para vivir. Viví para el Señor. Viví para el Señor te llamó a libertad, el Señor te llamó a caminar con Él, a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia que ellos reclamaron, mejor nos sería vivir así como estábamos viviendo, en esclavitud. A veces decimos, mejor no, vivo así, yo sé que me falta un montón de cosas, pero bueno, por lo menos vivo, por lo menos sobrevivo. Pero Dios no te llamó a eso, Dios no te llamó a esclavitud, iglesia. Dios te llamó a caminar con Dios, a ir al desierto y conocer a Dios a través del desierto. Amén. Mejor sería servir en Egipto que morir acá. Eso decía el pueblo. Fíjate vos. Cuarto principio. Éxodo 14:13, fíjate lo que le contesta el Señor. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, está firme y ved la salvación de Jehová. Dice, que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Vemos la respuesta primero la respuesta de un siervo de Dios. Esforzate, estate firme. Una persona que camina con Dios siempre va a intentar levantarte, siempre te va a dar una palabra de Dios. Qué bueno es encontrar aquella persona, aquel siervo de Dios, aquella sierva de Dios que te da una palabra de Dios. No una palabra de religión. Está bueno lo que se hace en la iglesia, está bueno el comedor, está bueno la comunidad terapéutica, qué lindo cómo trabajan, todo lo que se hace, se da ropa, pero acá lo que va a salvarte es la palabra de Dios. Amén.
Y qué bueno cuando viene una persona que ha estado con Jesús. Una persona que se ha encontrado con las Escrituras. Una persona que te habla palabra de Dios. Una persona que no está buscando otra cosa. Algunos buscan desahogarse. Algunos buscan decir eso que quieren decir. Otros hasta buscan largar la ponzoña. Largar el veneno que tienen adentro. Pero qué bueno cuando te encontrás un siervo de Dios. Qué bueno cuando te encontrás una sierva de Dios que te habla palabra de Dios. Y cada palabra es saeta que entra en tu corazón. Y Dios te ministra a través de ese hombre o esa mujer de Dios. Y allí estaba Moisés con una palabra de Dios. Está firme. No como aquellos que no andan en el Espíritu y se alegran cuando no viene el hermano o la hermana que les cae mal. Aquellos que de repente no hacen nada para ayudar a la iglesia de Jesucristo. No hacen nada para edificar la iglesia de Jesucristo. Pero qué bueno cuando hay un líder, no un líder natural, ese que tal vez fue puesto, ese que tal vez trata de marcar que tiene autoridad, ese que te saca la chapa y dice, no, yo estoy, yo soy. Qué bueno cuando te encontrás con una persona que tiene palabra de Dios. En este tiempo la iglesia tiene que dejar de buscar títulos eclesiásticos y tiene que buscar palabra de Dios. Decime amén, ¿está aquí? Tiene que buscar palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma las vidas. Estaba viendo tremendo, escuchaba ahí un audiolibro que hablaba de una persona que se metió a predicar a una tribu. La verdad que me impactó el nombre de esta tribu, los cazadores de cabeza. Mataban a sus enemigos y colgaban la cabeza de ahí, afuera de la choza. Y este varón, usado por Dios, le predica a uno de ellos. Y cuando esta persona acepta a Jesucristo en su corazón, hablaba en otro idioma, no era el idioma inglés. Y sin embargo, este hombre, que era de una tribu que vivía por la violencia y para hacer violencia, a tal punto que había muchos informes, 500 trabajadores que habían matado, 500 soldados, y así era terrible esta tribu, metida en el medio de la selva. Pero llegó la palabra de Dios a ese lugar, y un hombre de la tribu conoció al Señor. ¿Y sabes qué hizo? Lo agarró a su hijo y le dijo, vos vas a aprender el idioma inglés, porque vos vas a traer Biblias para acá, porque la gente no entiende, nuestra tribu no entiende qué quiere decir la Biblia y las Escrituras, porque no entendemos el idioma que ellos nos hablan. Entonces este joven pasó toda su vida estudiando, traduciendo y llevando la Biblia en ese idioma a la tribu. La tribu fue transformada completamente. De ser una tribu violenta con el nombre de cazadores de cabeza, pasó a ser una tribu que enseñaba la palabra de Dios. Y luego abrieron escuelas de teología y abrieron iglesias y hospitales y un montón de cosas. Porque cuando viene la palabra de Dios a una vida, esa vida se transforma, pero necesitamos la palabra de Dios. Sé ese siervo, sé esa sierva de Dios que conozca la palabra de Dios. Por eso necesitamos irnos con el Señor a la mañana. Hermano, usted quiere conocer la palabra de Dios, pásese 1 o 2 horas todos los días leyendo la Biblia. Contaba que este hombre, el hijo de este hombre que tuvo que irse
irse a estudiar, salir de su tribu e irse a estudiar para poder aprender el idioma, no le quedaba nada. Entonces él agarraba un cuaderno y escribía en el idioma inglés. Le llevó muchísimo tiempo, pero Dios hizo lo que tenía que hacer en su vida. Y a veces nosotros decimos, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y no entendés que la Biblia es lo que te va a sacar adelante. No entendés que la palabra de Dios es lo que va a orientar tu vida, es lo que te va a dar dirección. Es lo que te va a hacer un siervo, una sierva de Dios. No existe un siervo de Dios sin Biblia. No existe una sierva de Dios que no conozca las Escrituras. La palabra del Señor habla de la armadura del Señor, de la espada que es la palabra. Necesitamos en este tiempo leer la palabra de Dios. Necesitamos en este tiempo vivir para escudriñar las Escrituras. A veces todo es más importante que Dios. Todo es más importante que leer la Biblia. Todo, mis responsabilidades, mis tareas, lo que sea. Pero hermano, necesitamos pasar tiempo con el Señor. Y dice que Moisés le dijo, están firmes. Para que haya firmeza en una vida necesitamos tener palabra de Dios. No hay firmeza sin palabra de Dios. Te pueden profetizar, te pueden hablar, te pueden orar, puede ocurrir un milagro en tu vida, puede haber una liberación, pero si no hay palabra de Dios en tu vida, nunca vas a crecer. No vas a poder caminar con Dios. Qué importante es, no temas, estad firme. El cuarto principio, eso lo dijo Moisés al pueblo, eso nos dice el Señor hoy. No temas, estad firmes. Si nosotros nos paramos sobre la palabra de Dios y estamos firmes, vamos a ver la gloria de Dios. No, te lo voy a repetir. Si nosotros nos paramos sobre la palabra de Dios, amén, entonces, y estamos firmes, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Y quinto principio, con esto termino. Éxodo 14:15. Gloria a Dios. Entonces, Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Quinto principio, ¿por qué seguís clamando? Marchar. A veces nos quedamos en el clamar solamente. A veces nos quedamos en el pedir solamente. Y tenés que clamar, sí. Tenés que pedir, sí. Pero tenés que marchar. Nunca retrocedas, por más que la visión se demore. Por más que la respuesta de Dios todavía no llegue a tu vida, pero vos seguí. Allí estaba el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Estaban pasando para allí, por el Jordán. Y dice la palabra de Dios que cuando los sacerdotes, dice la palabra del Señor, que ellos pisaron las aguas, ahí comenzó a ocurrir el milagro. Y empezaron a pasar al otro lado. A veces nosotros vamos a tener que hacer pasos de fe. Hay personas que quieren recibir el milagro, pero no se atreven a dar el paso. Personas que quieren tener la seguridad, no se atreven a vivir para el Señor, a soñar con el Señor, a conquistar para el Señor. Este es tiempo que empecemos a soñar y que mientras llega la respuesta, sigamos marchando. El Señor le dijo a Moisés y al pueblo, ¿por qué seguís clamando? ¿Por qué me seguís pidiendo lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por lo mismo? Marchá, seguí adelante, avanzá. Y dice la palabra del Señor que ahí el pueblo empezó a avanzar y el mar se abrió en dos y el pueblo empezó a pasar.
A veces estamos parados frente al problema, frente al dolor, como un muro gigantesco, como ese mar. Y no nos atrevemos a avanzar, pero el Señor nos dice, dile al pueblo que marche. Este es tiempo que caminemos con Dios. Este es tiempo de marchar en fe. Es tiempo de clamar a Dios, pero luego de seguir caminando con el Señor. Dios sabrá cuándo nos dé la respuesta. Dios sabrá cuándo va a hacer el milagro. Pero también tenemos que estar dispuestos, como dice la palabra del Señor. Como dijeron allí esos jóvenes que fueron allí en Babilonia echados al horno. Ellos dijeron, nuestro Dios tiene poder para librarnos, pero si no nos libra estamos dispuestos a morir por Él. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? La vida del cristiano es una vida de sacrificio. Pablo dijo que debemos crucificar nuestra carne así como Jesús fue crucificado. A veces hay gustos. A veces hay deleite, a veces hay cosas que no son de Dios y que debemos sacrificar, debemos pagar un precio. A veces vemos el crecimiento en mi hermano, en mi hermana, en un pastor, en una iglesia y decimos, oh, mirá, ¿cómo habrá hecho? Pagó el precio. Hermano, este es tiempo de pagar el precio. Y pagar el precio significa marchar, aunque no vea la respuesta. A veces nos queremos quedar en el clamor, llorando como si fuéramos niños, esperando que papá Dios sí o sí me dé lo que le estoy pidiendo, y lloro y zapateo y estoy allí, no me muevo y digo, Señor, como el rey David, tirado ahí, y no comía y nada, y estaba él encaprichado en que Dios le respondiera. Pero a veces el Señor dice, no, deja tu necesidad un momento y seguí caminando. Y seguí marchando. El cristiano no puede estar pensando siempre en sí mismo. Debe aprender a pensar en los demás. Este es tiempo que la iglesia piense en los demás. Es tiempo que la iglesia piense en las almas. Es tiempo que la iglesia ore por otro. No podés estar orando siempre por vos mismo. Es tiempo que la iglesia camine con Dios. El Señor te quiere llevar al servicio. El Señor te quiere llevar al ayuno. El Señor te quiere llevar a la oración. El Señor te quiere llevar a la lectura de la palabra. El Señor te quiere llevar al conocimiento de la palabra de Dios. El Señor te quiere llevar a los dones, a las señales, a los milagros. Dios te quiere llevar a un lugar especial, a un nivel espiritual. A veces estamos acostumbrados a vivir en lo natural. Vivimos sobre un nivel natural. Nuestra vida se maneja lo natural. Lo que tengo, lo que no tengo, lo que veo, lo que oigo. Pero Dios te quiere llevar a algo diferente. El Señor te quiere llevar a un nivel espiritual. Comenzar a ver las cosas por arriba, con otra visión. A veces miramos desde abajo y Dios quiere que miremos desde arriba, con la mirada de Cristo, con la mente de Cristo, con la vista de Cristo. Que el Señor envíe el colirio de su Espíritu Santo y limpie nuestros ojos y podamos empezar a ver como Cristo ve. Porque tal vez yo estoy viendo un alma, estoy viendo un hermano, estoy viendo a alguien y digo, no, este no me gusta, este no cambia más, este está perdido, y Dios dice, yo estoy viendo un alma que me necesita. A veces yo me miro y digo, no, qué bien que estoy, y el Señor dice, no, te estoy viendo, te falta, estás en pecado, hay error en tu vida, hay falta de perdón, hay no sé, lo que sea que Dios tenga que llevarse. Amén. Y el Señor le dice a Moisés, di al pueblo que marche. Y Dios te dice, marcha en este día. No te detengas.
marcha. Tal vez tuviste una semana difícil, tal vez tuviste un año difícil, tal vez te están ocurriendo cosas que te lastimaron mucho, tal vez estás sin entender y decís, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué? Si yo sé que Dios tiene poder para librarme o para hacer el milagro. Pero el Señor te dice, seguí caminando, no te detengas. Seguí marchando, no te detengas. A su tiempo Dios te dará la recompensa. Este tiempo que la iglesia marche. Es tiempo que la iglesia se levante y busque de Dios. Que deje de buscar los milagros, las señales. Que deje de buscar por ahí queremos que Dios nos lleve a las naciones y queremos renombre y queremos títulos. En este tiempo Dios quiere que busquemos su presencia. Dios quiere que marchemos con Él, caminemos con Dios. Apasionate por las Escrituras. Enamorate de las Escrituras. Lee la Biblia 1, 2, 3, 4 horas por día si podés. Entonces Dios va a empezar a llevarte a un camino diferente. Tu mente va a ser renovada. Cuando entra la palabra de Dios cambia la mentalidad. Tu corazón va a ser purificado. Ya no va a emanar de ese corazón adulterio, fornicación, pensamientos de suicidio, homicidios. Va a empezar a fluir palabra de Dios. Se va a cumplir la Escritura donde dice que del interior van a correr ríos de agua viva. Pero necesito encontrarme con la palabra de Dios. Una persona que no pasa tiempo escudriñando la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, nunca podrá crecer y caminar con Dios. Amén. Que en este tiempo podamos marchar. Marcha, iglesia, no te detengas. Hasta acá la palabra de Dios. Ponete de pie.